Y aquí hay muchas cosas que uno tiene que ir venciendo en aquello, porque no podemos decir nosotros que no tenemos oportunidad de compartir el de Cristo con otros, ¿no? Tenemos nuestra familia, que más de algunos en nuestra familia no conoce al Señor. Nunca tenemos que cerrar nuestra boca, siempre tenemos que mantenerla abierta. Siempre estar orando por nuestra familia para que conozcan del Señor y que el Señor nos dé oportunidades para poder compartir del Evangelio o nosotros crearla. Porque Felipe, cuando vemos ahí que se acercó al carruaje, no fue así, voy a ver si alcanzo a llegar. Voy, como un atleta ahí, como, No sé si ustedes al leer este texto antes se habían detenido, lo habían estudiado un poco, lo habían profundizado, pero vamos a ver algunos aspectos bien importantes en este texto. Primero decirles que este texto es continuación en el mismo capítulo que vemos al comenzar de que la iglesia de Jerusalén es esparcida, porque comienza la persecución de la iglesia de Jerusalén. Era una iglesia potente en Jerusalén, pero el llamado en Hechos 1:8 era no solamente ser testigo en Jerusalén, sino también Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, o sea, en todo lugar. Y vemos posteriormente también en ese mismo capítulo de que Felipe lleva el evangelio de Samaria, que también es parte de Hechos 1:8, ¿cierto? Que hay que llevar el evangelio a Samaria. Y vemos aquí que también aquí a través de este texto vemos la amplitud de ese Hechos 1:8, que lo vamos a ver más adelante, vamos a hablar sobre eso, aunque lo leímos acá, que es que Felipe comparte el evangelio con un africano, ¿cierto? Con este etíope, eunuco etíope. Felipe, ¿cuál era este Felipe? ¿Era uno de sus discípulos? No. Este Felipe era uno de los 7 diáconos que se nombró, ¿cierto? En el capítulo 6 de Hechos había una necesidad de atender las viudas, ¿cierto? ¿Cierto? Escogieron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, buen testimonio y de servicio. ¿Para qué? Para atender esa necesidad que había con las viudas. ¿Por qué? Porque los que estaban llevando a cabo el trabajo de la iglesia tenían que, ¿cierto?, dejar en manos de ellos para poder ellos dedicarse a la predicación. ¿Ya? Entonces ellos estaban para servir. Y Felipe se le llama también, o se le llamó Felipe el Evangelista. ¿Qué otro diácono más había? Esteban, ¿no? Que en los posteriores, posterior al capítulo 8 vemos cómo Esteban, ¿cierto?, es muerto, ¿no?, por la causa de Cristo. O sea, no solamente estaban para servir a las viudas también los diáconos, ¿no?, sino también para desarrollar el llamado, porque el llamado es para todos, de llevar el evangelio en todo lugar. Pero tenemos Felipe, ¿cierto?, el evangelista. Y tenemos otro personaje importante aquí, que era el etíope, ¿cierto? El etíope era un eunuco, que es, ¿cierto?, una persona que se le denomina eunuco. Es una persona en que se le extirpan sus testículos. Esos son los llamados eunucos. Y eunuco dice ahí que era una persona importante. Era una persona importante que era el tesorero de la reina, ¿no?
de Etiopía, porque él era etíope, y estaba viajando desde Etiopía hacia Jerusalén, y ahí ya viajó hacia Jerusalén, y ahí venía de regreso para su tierra. Y el que los castraran, ¿cierto? Era muy común con las personas que tenían un alto rango, que los castraban para que esa persona estuviera en su servicio íntegro para lo que hacía, ¿no? Porque si tenían hijos, ¿cierto? Iban a tener que dedicar tiempo para sus hijos y todo eso. Entonces esa era una de las razones por las cuales los castraban, para que estuvieran totalmente dedicados a esa labor. Y sin duda este era el caso de este eunuco etíope, que era el tesorero, administrador de la reina ahí de Etiopía. Y vemos que este eunuco etíope se está dirigiendo, dice en la Biblia, a Jerusalén para adorar. O sea, también para los que no eran de raza judía, también estaba la oportunidad para ser judíos también. Tenían que cumplir, ¿cierto?, las normas y todo, como todos judíos, y tenían la oportunidad, ¿no?, de poder también ser parte del pueblo judío, y en este caso él iba allí a adorar. Pero es importante entender, ¿cierto?, que dice aquí en Isaías 56, 3 al 5, hablando sobre este etíope eunuco, que también tenía sus limitantes, ¿no?, dentro de su adoración a Dios. Y lo decía la ley. Isaías 56, 3 al 5 dice, lo voy a leer, dice: y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Aunque en la práctica el pueblo de Israel o los judíos tenían ciertas limitantes para los eunucos, aquí vemos la respuesta de Dios, vemos la bendición de Dios hacia aquellos que tenían esa condición, pero que de igual gozaban de la bendición total de Dios. Y entonces vemos a este eunuco que va hacia Jerusalén para adorar a Dios, pero no puede adorar totalmente como todos los demás judíos, no en la misma condición. Pero vemos que esta palabra en Isaías se cumple cuando viene de regreso y se encuentra con Felipe. Y es importante entender esta escena. Viene, ¿cierto?, el eunuco etíope, que era una persona de alto rango, ¿cierto?, venía en su carruaje, con caballos, mientras Felipe iba caminando nomás. Pero ¿qué pasa ahí? El Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerque hacia el carruaje, que camine hacia el carruaje. Pero ¿qué es lo que hace? Y ustedes pueden darse cuenta ahí, que Felipe, ¿qué es lo que hace? Él se va corriendo hacia el carruaje. Fíjense la escena. O sea, va un carruaje a caballo, no va muy lento. Y vemos a Felipe, que es valiente y es audaz, y al Espíritu Santo le habla que se acerca ahí a ese carruaje y va, y se va corriendo. Imagínense. O sea, tiene que haber sido un poco rápido, ¿eh? Tiene que haber tenido una velocidad y una fuerza ahí para llegar y ganarse al ladito. ¿Y qué pasó ahí? Escuchó de que Felipe estaba leyendo el libro de Isaías. Ahí llegó Felipe y preguntó, o sea, seguramente habló ahí, le escucharon, y el etíope seguramente tiene que haber hecho parar el carruaje. Y ahí, ¿cierto?, le preguntó Felipe al etíope si entendía lo que estaba leyendo. ¿Y qué le dijo el etíope?
Lo leímos ahí, ¿no? O sea, el etíope dijo, bueno, si alguien me enseña voy a poder entender. Eso es lo que quiso decir, ¿no? No lo está diciendo ahí literalmente, pero si alguien me enseña, lo voy a poder entender. Entonces él no entendía, lo estaba leyendo. Y ahí el etíope le dice también, aquí está hablando, Isaías está hablando de sí mismo, cuando está hablando del cordero, ¿no? Que será inmolado. Y ahí Felipe le dice que no. Ahí Felipe le presenta todo el plan de salvación. Le habla de Cristo. Wow. ¿Y qué pasa después? Yo creo que ahí él aceptó a Jesús en su corazón, ¿no? Porque él amaba a Dios, pero lo que él conocía era a Dios a través del pueblo de Israel. Pero en ese momento tiene que haber obrado el Espíritu Santo ahí, él tiene que haber entregado su vida a Cristo. Y ahí vio que había un agua por ahí, un charco de agua, y dijo, ¿qué me impide ser bautizado? Ya que había agua ahí, y paró el carruaje, lo detuvo y Felipe, ¡pum!, lo bautizó. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y ahí se cumplió esta palabra. Ahí se cumplió esta palabra que habíamos leído en Isaías 56, ¿no? Que la bendición de Dios también era para los eunucos. Igualito que para cualquier otro. Se cumplió esta promesa ahí en la vida de este eunuco. Y él fue allá desde Etiopía hacia Jerusalén, a la distancia grande, desde África, norte de África, para llegar a Jerusalén. Aunque fuera en carruaje, en caballo, tiene que haberse tardado varios días. Con deseo, con sed de conocer al Señor. Porque eso fue, adorar a Dios. Y de regreso, ahí tuvo esa cita divina con Felipe, donde fue que tuvo ese encuentro con lo que él buscaba, con Jesús, conoció a Jesús. Le enseñó Felipe ahí de Jesús, que Isaías hablaba de Jesús. Y con seguridad, este etíope, y se concluye, ¿no?, de que este etíope fue quien llevó el evangelio a África. De ahí llegó el evangelio a África, a Etiopía, ¿no? Entonces ahí se está cumpliendo, ven, toda la palabra, Señor, Hechos 1:8, ¿cierto? Cuando dice al final, ¿cierto? Y será predicado el evangelio, me seré testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última de la tierra, o sea, lugares lejanos. Felipe, este diácono, fue usado grandemente, tuvo gran obediencia, valentía, fue audaz. Y este Felipe, ¿cierto?, le contó, como decía, el plan de salvación. Y ahí pudo él conocer al Señor y ser obediente al bautizarse, y posteriormente, con seguridad, él fue quien llevó el evangelio a África. Y vemos cómo se cumple en este texto, ¿no?, la palabra, ¿no? ¿Cierto? En Hechos 8, que primero, ¿cierto?, de Jerusalén, la iglesia fue perseguida, tuvo que dispersarse en otros lugares, fueron expulsados de Jerusalén, y así llegó el evangelio de Samaria. El mismo Felipe llevó el evangelio de Samaria, hizo sanidades, lo hizo el capítulo 8 también de Hechos. También de camino a Gaza, ¿cierto?, este africano, y también cuando llega Felipe a Cesarea, también gentiles romanos conocen del evangelio. Ahora, aquí vemos en el encuentro de Felipe con este etíope eunuco, vemos un tipo de evangelismo. Y de hecho, a Felipe se le llama el evangelista. Y vemos un tipo de evangelismo que es el evangelismo personal.
el evangelismo 1 a 1. Y es el evangelismo, hermanos, en que a través de la historia de la iglesia más se ha reflejado en los convertidos, ¿no? O sea, más del 70% se dice de los convertidos en el mundo, se dice que han sido alcanzados de 1 a 1. Y muchas veces estamos en la iglesia y esperamos que otros lo hagan o que hayan campañas evangelísticas, porque cuando hablamos inmediatamente, o tiempos atrás, ¿no? Que se hacían muchas campañas evangelísticas y todavía se siguen haciendo. Entonces, sí, excelente. Todavía se siguen haciendo campañas evangelísticas en que se reúnen multitudes, y a veces en la iglesia cuando se habla de evangelismo, inmediatamente uno relaciona a una campaña evangelística. Y que, claro, es importante. En la iglesia donde yo soy en Chile, la iglesia en una ciudad que se llama Curicó, donde yo nací en realidad en otra iglesia, pero el Señor me llevó al año a esa iglesia de las Asambleas de Dios, en Curicó. Esa iglesia comenzó con una carpa, y el que fue a predicar allá, o los que levantaron esa iglesia, fueron muchos ayudados por la iglesia americana aquí, ¿no? Y fue también un gran evangelista, también fue para allá americano, pero comenzó con una actividad así para multitudes, para atraer personas, ¿no? Y muchas iglesias en nuestros países han sido formadas así, apoyados por la iglesia americana, y damos gracias al Señor por eso. Pero este ejemplo aquí de Felipe con este eunuco nos habla del evangelismo 1 a 1, que es el evangelismo que nunca debe cesar, porque campañas evangelísticas o actividades así multitudinarias son de vez en cuando, no son todos los días, pero nosotros somos llamados a llevar el evangelio 1 a 1 todos los días. Y de hecho la palabra dice a tiempo y fuera de tiempo, o sea, para ayer. Y aquí hay muchas cosas que uno tiene que ir venciendo en aquello, porque no podemos decir nosotros que no tenemos oportunidad de compartir de Cristo con otros, ¿no? Tenemos nuestra familia, que más de algunos en nuestra familia no conoce al Señor. Nunca tenemos que cerrar nuestra boca, siempre tenemos que mantenerla abierta, siempre estar orando por nuestra familia para que conozcan del Señor, y que el Señor nos dé oportunidades para poder compartir del Evangelio o nosotros crearla. Porque Felipe, cuando vemos ahí que se acercó al carruaje, no fue así, voy a ver si alcanzo a llegar. Voy, como un atleta ahí, veloz, con decisión. Y eso me indica a mí de que yo tengo que enfrentar ciertos temores o impedimentos que a veces uno mismo se los crea. Hermano, yo, que usted no lo crea, yo soy tímido, mi esposa lo sabe, ¿no? Yo soy tímido. Pero cuando el Espíritu Santo hace algo en alguien y viene sobre uno, no hay impedimento, no hay timidez, no hay nada, pero uno tiene que ser valiente y darse paso. Yo en lo personal lo quiero hacer frente a ustedes, y quiero que me lo recuerden si lo estoy haciendo también, y puede ser un ejemplo también para algunos. Quiero seguir el ejemplo de un pastor amigo nuestro, John Hendy, cierto, que él siempre es un americano, vive en San Diego, pero él ha sido misionero en la iglesia de Eli en Chile y en Perú, en distintos lugares, y un hombre de Dios. Y saben que él es bien tímido,
muy tímido. ¡Wow! Tremendo cómo el Señor lo usa y cómo Él va más allá de su timidez. Y un gran evangelista, ustedes lo ven, es una persona muy tranquila, muy calmadito, no es nada de extrovertido, quizás algo parecido a mí. Pero él siempre anda con su libretita, su libreta o su pequeño ahí de apuntes. ¿Para qué? Cuando se encuentra con alguien o le predica a alguien, anota el nombre, y si la persona le da la información de teléfono y todo, bien decidido. Si no se lo da, bueno, pero cuando se lo da, nota, y después lo vuelve a llamar, o ora por él y todo. Claro. Y es bien diligente en eso. Yo de hace tiempo que estoy y no había tomado la decisión, pero el Señor puso en mi corazón, pero en realidad de mucho tiempo, ¿no? Pero no necesita el Señor tampoco poner en mi corazón esto, pero porque está en la Biblia, pero quiero ahora tomar un compromiso con el Señor y con ustedes de que voy a comenzar a llevar el ejemplo, voy a invitar a nuestro amigo pastor John Henry, evangelista, y él recorre el mundo, y tiene ya como 80 años ya, ¿no? 85. Va por todo el mundo desarrollando, enseñando a la iglesia cómo evangelizar. Y es muy sencillo esto, ¿no? Esto con un bolígrafo, bueno, no. Y lo compré ese pequeñito porque si es más grande cuesta más ponerlo aquí, ¿no? Cuesta más ponerlo aquí o cuesta más ponerlo acá, ¿no? ¿Cierto? O acá. Pero hermano, esta libretita puede salvar vidas y salvar personas. Esto, ¿sabe con qué está relacionado con la actitud de Felipe? Cuando él corrió. Esto es como la carrera que hizo Felipe para llegar donde estaba el eunuco. Si no hubiera corrido, si hubiera ahí trotado nomás, quizás caminado nomás, después le habría costado más llegar allá. Pero en ese momento corrió. O sea, hay momentos en que uno tiene que correr y tomar una decisión e ir más allá de la timidez o de los obstáculos que uno puede decir, pero que la persona a lo mejor se va a enojar, no importa, que se enoje nomás. Pero de 10 personas, hay estadísticas que de 10 personas que uno toca la puerta, 3 se abren. Hermanos, uno cumple ahí con llevar el mensaje. Si eso es lo que el Señor nos manda a hacer, ¿cierto? Nos manda a predicar, no nos dice vayan a convencer que todos se comen, no, nos manda a predicar, o sea, a abrir nuestra boca. Siguiendo el ejemplo de Felipe, que ni siquiera era un apóstol. Era un diácono. Claro. Alguien que servía, pero lleno del Espíritu Santo. Y esas son 3 cosas que vamos a ver aquí, bien rápidas. No avanza muy rápido el tiempo. Antes sí, tengo aquí una notita, en estadística dice que más del 50% de los cristianos no comparten su fe con personas desconocidas. Más del 50%. O sea, si a veces uno le cuesta compartir el mensaje con la familia o con personas que uno conoce o amigos, más todavía cuesta compartirle a personas que uno nunca ha visto. Pero ahí está
La obediencia que tiene que ser con valentía y siendo audaz. Porque de otra forma no vamos a saber. Pero el Espíritu Santo puede usar nuestras vidas, ¿cierto? Ese es el llamado a compartir el mensaje. Ese es el llamado más importante de nuestras vidas. El más importante. Si hay otros llamados importantes, claro que sí. Pero este es el llamado más importante para nuestra vida, el compartir con otros nuestra fe. Y hay tres aspectos muy importantes en la vida de Felipe que quisiera que viéramos, ¿no? Número 1, su obediencia fue inmediata. O sea, el que él llegara y corriera y alcanzara el carruaje, porque eso quiere decir de que el carruaje ya iba adelante. O sea, no es que lo estaba viendo de camino y se acercó un poquito y no. O sea, ya el carruaje iba allá y tuvo que correr. El Espíritu Santo le habló cuando el carruaje ya iba más adelante. Y corrió. O sea, él obedeció inmediatamente. Fue al desierto cuando Dios se lo dijo. Lo vimos en los versos que leímos. Y esto es algo importante que debemos obedecerse. O sea, si Dios nos está hablando, por ejemplo, ahora mismo Dios nos está hablando. Y está en nosotros el obedecer o no. O sea, muchas veces con nuestra actitud nosotros decimos de que todavía Dios no nos ha hablado, porque a veces queremos que venga un ángel y nos hable estas cosas. O que en sueño, en revelación de sueños, o si no me lo profetiza alguien de la iglesia, un profeta, no, o sea, está en la palabra. Claro que es más importante, la palabra es lo más importante, y aquí está el ejemplo de la palabra. Cuando Dios nos habla algo, tenemos que obedecer. Si Dios nos habla ir a orar por alguien o entregarle una palabra a alguien que esté basada en la palabra, sí, hay que obedecer. Si estoy, eso a mí me ha pasado mucho. Si estoy en un lugar y el Espíritu Santo me dice, anda a compartirle a él de Jesús, independientemente hable español o no, sea chino, indio, el Señor puede poner nuestro corazón y ir a compartirle a alguien. Cuando uno ya iba para otro lado y dice, date vuelta y mira, esa persona que está ahí, el morenito o esa morenita o ese joven, anda y compártele de mí a esa persona. Uno tiene que dejar de lado toda timidez. Y lo digo porque me ha pasado. Porque, como lo dije recién, yo soy tímido. Me cuesta, pero muchas veces lo he hecho y algunas otras veces no lo he hecho. Y soy sincero. Pero tenemos que trabajar eso. Obedecer inmediatamente. Lo 2, tener conocimiento de las Escrituras. Cuando el etíope, el eunuco, le pidió a Felipe que le explicara, porque eso fue lo que hizo, ¿no? Porque cuando Felipe le preguntó al etíope, le dijo si entendía lo que estaba leyendo, le dijo, pues si nadie me ha enseñado, ¿qué es lo que le está diciendo? Enséñame. Y para que Felipe le haya enseñado, tenía que saber ese texto en Isaías. Y ahí le enseñó correctamente y ya, bueno, sabemos las consecuencias, ¿no? Gracias al conocimiento que él tenía en Isaías, que esa persona, cierto, entregó su vida al Señor, se bautizó. Ahí fue el doble paquete, ¿no? Se entregó a Cristo y se bautizó. Y más encima ahí fue llevar el Evangelio a África. Porque tenemos que conocer la palabra. Si queremos nosotros poder compartir con otras personas del Señor, tenemos que conocer la palabra. Y aquí seguramente, aunque no tenía el Nuevo Testamento Felipe para compartirle las cuatro leyes espirituales, en cierta manera lo hizo.
Y nosotros en nuestra relación o nuestro evangelismo personal con las personas, lo mínimo que tenemos que conocer son esas 4 leyes espirituales. ¿Cuántos conocen esas 4 leyes espirituales? Creo que Becky seguramente la debe conocer. Esas 4 leyes espirituales para compartir con una persona que no conoce al Señor. La número 1 es que Dios nos ama, ¿cierto? Juan 3:16. Número 2, que hay un problema que es el pecado, ¿cierto? Romanos 3:23, estamos separados por nuestro pecado de la presencia de Dios. Y ahí hay que hacerle ver de que Dios nos ama, claro, pero hay un pecado que nos separa de Dios. Y para llegar a Dios, la tercera ley espiritual, el puente es Cristo. Él es el puente, Él es el camino, ¿cierto? Juan 14. Y por último, número 4, la persona tiene que tomar una decisión. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creer en tu corazón de que Dios de que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esas son las 4 leyes espirituales. Cuando uno comparte con una persona del Señor uno a uno, tiene que por lo menos saberse eso. Ya sabiéndose eso, ya puede practicar con una persona y hacerle ver de que necesita al final tomar una decisión, porque para eso nos llama el Señor a predicar, para que la persona después no tenga excusa para decir nadie me compartió del Señor, así como este etíope, nadie me enseñó. Si le compartimos del Señor, tenemos que tener conocimiento de las Escrituras, siguiendo el ejemplo de Felipe. Y lo tercero, sensibilidad al Espíritu Santo, ¿cierto? Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, cuando el Espíritu Santo le indicó a Felipe que se acercara al carro, ¿cierto? Tuvo sensibilidad al Espíritu Santo, o sea, es aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿cierto? Que Él habla a nuestro corazón, no es una voz audible, sino una voz que viene en nuestro corazón porque Él está dentro de nuestro corazón. Entonces tenemos que ser sensibles cuando el Señor nos habla. Ahora, esto nos va a llevar a incomodidades, ¿no? Porque de repente uno podría decir, Señor, está poniendo en mi corazón esto, y uno puede decir, no es el Señor, es el enemigo. No, o sea, si el Señor está poniendo en mi corazón ir a compartir con alguien, obviamente es el Señor, o sea, el Señor quiere bendecir esa vida, no es el enemigo, ¿no? Ahí ya está hablando, digamos, nuestros temores y nuestras inseguridades y todo eso que tenemos que dejar de lado. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. Entonces esas 3 cosas: obediencia inmediata, conocimiento de la Escritura y sensibilidad al Espíritu Santo. Y quisiera cerrar, con un testimonio de un misionero, ¿no? Que los misioneros nos dan tremendos ejemplos de esto, ¿no? Tremendos ejemplos, y sobre todo los misioneros más antiguitos, cuando no habían todas las comodidades que hay ahora, o todos los medios que hay ahora, no queriendo minimizar los misioneros de ahora. Yo también he sido misionero, ¿no? Pero los misioneros de antes, hay tremendos testimonios, como en los años 1800, ¿cierto? En las costas de África Occidental, dice, muchos misioneros europeos y americanos recibían cartas y noticias de tribus que nunca habían escuchado hablar de Jesús. Como hoy en día también hay muchas tribus y miles de millones de personas en el mundo que nunca han escuchado hablar de Jesús. Uno dice que por la televisión y todo, pero es que en esos lugares no hay. O sea, estamos hablando de que en esos lugares, si tienen televisión, no tienen los canales que tenemos nosotros, o sea, tienen canales de ellos,
en su lenguaje, en su dialecto. Y ahí, sobre todo en países que son religiosos, que el país en su gobierno es religioso, no van a permitir nada que tenga relación con... Entonces hay muchos lugares que todavía no conocen de Jesús. Y bueno, y europeos y americanos escucharon, ¿cierto?, hablar de esa necesidad. Y muchos decían, es demasiado peligroso, es imposible, te puedes enfermar o morir, ¿cierto? Esa es una reacción normal, ¿no? Pero es que el Señor nos está llamando a no tener una reacción normal. Y dice, pero un joven misionero llamado David Livingstone, en inglés, David Livingstone, decidió obedecer. Sin mapas claros ni seguridad, cruzó selvas densas, ríos caudalosos y territorios donde nadie hablaba su idioma. David Livingstone, un misionero muy conocido, ¿no? Muy importante en lo que son las misiones. Y un día, mientras cruzaba un río furioso, muy caudaloso, ¿no?, se dio cuenta de que un grupo de aldeanos locales lo observaba. Dice, él podría haber regresado, pero en lugar de eso se lanzó a cruzar el río. Y al llegar al otro lado comenzó a enseñarles de Jesús, traduciendo con gestos y palabras sin saber el idioma, pero se la ingenió ahí, ¿no? Y dice, no tenía certeza no tenía certeza de que lo escucharían. No tenía comodidades ni protección. Cada paso estaba guiado por obediencia al llamado de Dios. El resultado, ¿cuál fue el resultado? Varias personas escucharon por primera vez el Evangelio y algunas aceptaron a Cristo, aún así con esas limitantes que él tenía. Comenzando pequeñas comunidades de fe que perduraron después de su partida. O sea, aquí vemos cómo una persona como Felipe, ¿cierto?, corre hacia el carruaje, obedece al llamado del Señor. En 1800 en África, en esas tribus, era complejo. Y hermanos, como Felipe en Hechos, obedecer a Dios al predicar requiere valentía y audacia. No siempre vemos el resultado inmediato, pero Dios usa nuestra obediencia para cambiar vidas donde menos lo esperamos. Entonces, hermanos, para ir terminando, el llamado del Señor es a que pongamos en obra nuestro llamado de llevar el Evangelio a otros, uno a uno. Pensamos lo que tengamos que vencer para dar ese paso, y ya cuando uno da ese paso, ahí ya uno se va por ahí. Pero es el primer paso que muchas veces cuesta. Hermanos, aquí hay muchas sillas que están vacías. ¿Y a quién Dios va a usar? A ustedes, a mí, a todos nosotros. ¿Nos quiere usar para qué? Para llenar este lugar. Nosotros somos responsables, y no estoy poniéndole carga a ustedes. Nosotros somos responsables de llenar los asientos aquí, los espacios. Porque Dios quiere que nosotros abramos nuestra boca. Dios quiere que seamos valientes, seamos audaces. Seamos como Felipe. Seamos como este misionero, David Livingstone.
Seamos como tantos hombres, como este mismo John Henry que les hablaba, americano de 85 años que vive en San Diego. Seamos como hombres y mujeres que han entendido el llamado a poner esa fe en acción. Pero esa fe en acción se tiene que poner con obediencia valiente y audaz. Dios va a poner personas en nuestro camino. Dios nos va a permitir cruzarnos con personas que les podamos compartir el Señor. Pero tenemos que ser obedientes a este llamado de abrir nuestra boca. Quizás a la primera no se vayan a reír o no lo vayan a escuchar, pero hay que seguir tocando puertas. A Jesús lo rechazaron. ¿Por qué a nosotros no nos puede pasar? Pero que sea por predicar el Evangelio de Cristo. Pongámonos de pie, hermanos. El Espíritu Santo vino sobre la iglesia, y eso es lo que decía Hechos 1:8, cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último en la tierra. Ese me recibiréis poder no es simplemente para hablar en lengua, no es simplemente para recibir una manifestación. Ese me recibiréis poder para ser testigo a todo lugar. Es la capacitación que uno necesita. ¿Para qué? Para poder compartir con otros de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo soy tímido, ese poder del Espíritu Santo viene sobre mí para no ser tímido, para ser valiente, para que en el momento en que yo abra mi boca venga valentía sobre mi vida a través del Espíritu Santo y sea audaz. Eso es lo que está queriendo decir en Hechos 1:8. Me capacita el Espíritu Santo para ser testigo. Me capacita el Espíritu Santo para ser testigo a las naciones de la tierra, aún donde no hablan mi idioma, para aprender un idioma. Si tú eres obediente al Señor y le dices al Espíritu Santo: capacítame para evangelizar, para compartir con mi vecino, para compartir con tal persona, para compartir cuando vaya a James o a Ross o a Marshall, donde sea, capacítame, Él lo va a hacer. Pero tú tienes que dar ese paso de abrir tu boca. Amén. Este mensaje digamos, va a ser bueno cuando o va a dar frutos cuando nosotros hagamos lo que sigamos el ejemplo de Felipe y compartamos con otros del Señor. Y este mensaje logra frutos cuando nosotros abrimos nuestra boca para hacer lo que dice la palabra y lo que hemos en esta hora compartido. Y espero, hermanos, que me recuerden cómo está la libretita, díganme así nomás y yo me voy a acordar. Porque a veces puede ser que se me quede, ¿no? Pero haga algo usted así similar. No estoy queriendo decir que haga lo mismo que estoy haciendo yo, no. Pero haga algo similar. Haga algo diferente. Haga algo que lo mueva a poder compartir con otros. Ponga un nombre. Hay unos métodos de evangelismo, cierto, San Marcos, creo que es algo así, en que uno pone los nombres de ciertas personas y uno se pone a orar durante ese mes por esas personas y la idea es poder ir a comunicarse con esas personas y compartirles del Señor. O sea, haga algo diferente.
que muestre de que usted ama al Señor. Porque si ama al Señor, si amamos al Señor, tenemos que amar lo que Él ama. ¿Y qué es lo que Él ama? Compartir con otros de Jesús, que más lo conozcan. La Biblia dice que Él quiere que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el amor del Señor. Y si amamos al Señor, tenemos que dejar de lado toda timidez, todo temor, todo de lado. Y pedirle al Espíritu Santo que me lleve a vencer todos esos obstáculos que me impiden el obedecer a su palabra. Porque lo vuelvo a decir, lo más importante nosotros como cristianos es compartir de Cristo con otros. Eso es lo más importante. No hay algo más importante que eso. Compartir de Cristo con quienes no lo conocen. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Señor Dios, pon en nosotros valentía y audacia, Señor, para compartir con otros de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Espíritu Santo, capacítanos, llénanos para cumplir tu labor, Dios. Gracias, Señor. Amén. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church Español.